Hola, estoy pensando qué hacer. He filmado un montón de clips y videos que estaba pensando por ahí hacer para mostrarles cómo me entretengo en casa. No soy una persona de estar en casa haciendo nada. No me gusta mirar televisión. No tengo la paciencia para mirar películas. Así que ahora que he estado en casa ya creo que 2 semanas, estoy tratando de encontrar formas en las cuales me van a ayudar a mantenerme ocupada mientras espero que este bebé llegue. Así que van a ver varios clips. Creo que voy a llamar ese video "Cómo me entretengo embarazada". Pero quería hacer un intro para que puedan saber de qué se trata este video. Si no, van a ver un montón de cosas que no fluyen juntas. Así que de momento, ahora creo que son como las 4. Acabo de terminar de filmar un par de versos de la semana, que son los videos que salen en inglés los lunes. Tienen subtítulos, así que no me digan no hablo inglés, no hablo inglés. Tienen subtítulos en español y honestamente, si los videos son largos, me paso como casi 1:30, 2 horas chequeando esos subtítulos en español para que hagan sentido. Así que tienen que hacer por lo menos el 90% de sentido. Así que filmé algunos de esos para cuando ya llegue el bebé y esté descansando. Así que este vlog va a estar es una mezcla de todo, pero creo que voy a filmar lo que voy a hacer para la cena de hoy. Mi esposo llega un poco más tarde del trabajo, así que me ha dado un poco más de tiempo para decidir y ver qué quiero hacer. Así que en inglés se llaman stuffed peppers. En español me imagino que se diría, no son pepinos. Ok, no sé cómo decir peppers. Así que no sé cómo se diría. Pero vamos a ir hacia la cocina. Creo que me voy a cambiar de ropa. Algo más cómodo. Mi esposo nos compró un Instant Pot hace, creo que como 3 semanas. Y al principio me había dicho, es un regalo para mí, como no para el Día del Padre, pero como voy a ser papá, mi regalo de papá. Que aquí en Norteamérica también las mujeres cuando dan a luz les dan lo que se llama un regalo de empuje. Así que le dije, bueno, tú te has comprado tu regalo, ¿dónde está mi regalo de empuje? Pero ahora el Instant Pot es como es una maquinita que cocina con alta presión. Así que al principio le temía un poco, así que no la estaba usando. Pero ahora que la uso, entiendo por qué la compró. Él me había dicho que estaba bromeando, diciendo que se la había comprado para sí mismo, por ser papá ahora. Pero me dice, la compró para que yo no tenga que pasar horas cocinando y haciendo cosas, porque cocina la comida tan rápido. El otro día hicimos costillas de cerdo. 18 minutos tomó y la carne se caía del hueso. Hemos hecho costillas, creo que ni siquiera. Creo que una vez antes, porque toma como 1:30 hacerlo. Y usualmente yo no tengo la paciencia. Salen bien secas en el horno. Así que es una de las pocas cosas por las cuales a veces salimos al restaurante a comer. Aquí tienen promociones a veces que por $20 comes todas las costillas que quieras. Así que yo nunca llego a comer lo suficiente. Pero salen rico, lo hacen bien. Así que hoy voy a hacer los stuffed peppers. Ahora prendo el celular para ver cómo se dice. Y así es como me estoy entreteniendo. Estoy no aprendiendo a cocinar porque sé cocinar, pero estoy jugando con recetas nuevas. Así que veamos cómo sale la cena esta noche. Me faltaban ingredientes, así que cambié el menú. Vamos a hacer arroz con curry. Y vamos a hacer un pedazo de salmón y 3 vegetales en la sartén. No tengo receta, vamos a ver cómo sale todo. Pero empecemos. Ahora, las cosas que he aprendido de mi esposo cuando se trata del salmón es nunca cocinar un salmón frío, así que no hay que sacarlo del frigider y ponerlo a cocinar inmediatamente. Tiene que estar a la temperatura del cuarto.
Dicen que es porque si no, la carne del salmón se va a jalar de la piel. Yo no como la piel. A mi esposo le gusta que la piel quede un poquito quemadita, con color y sabor. Le gusta comerse eso. La otra cosa es que el salmón tiene que estar seco. Si está mojado, no va a salir. Y la otra cosa era, siempre se empieza a cocinar un pedazo de salmón con la piel para abajo. Fallé una vez delante de él y quedó en shock de lo que había hecho, así que ahora ya sé cómo le gusta, pero que a mí cómo sale mejor. Hoy es un domingo en casa donde yo y mi esposo, los dos tenemos el día libre, que no pasa muy a menudo. Así que vamos a tratar de poner un par de decoraciones en las paredes porque de momento están bastante vacías. Hasta esta también está completamente vacía. Y casi se cae. Y ha pedido, él hace diseño gráfico de lado, así que ha pedido un par de fotos y cosas que él ha hecho, o algunos que ha copiado. Y a ver cómo queda este cuarto en una otra hora. Ese es uno de los cuadros que mi esposo me hizo. Y en inglés dice, de todas las cosas que mis manos han sostenido, la mejor cosa eres tú. Y este corazón aquí es algo que yo siempre he usado cuando hago firmas, cuando estoy escribiendo cartas personales o letras personales. Y de alguna manera, no sé, me lo dijo que lo ponga en un papel y pudo subirlo. Así que tiene un toque que es personal. Y esta va a ir aquí. Bueno, hoy es miércoles, así que ¿cómo me estoy entreteniendo hoy? Me desperté temprano, así que usualmente me levanto entre las 6 y 6 y media, aunque no esté trabajando. Me levanto a la misma hora todos los días. Usualmente es cuando mi esposo se levanta, cuando él se va al trabajo. Pasó que mi amiga, una nueva amiga, que está por dar a luz 2 semanas después de la fecha que yo tengo, me mandó un mensaje y usualmente salimos a caminar juntas 2 veces a la semana mínimo, y lo hacemos afuera. Ahora en Canadá han cambiado las reglas un poco, que puedes juntarte con hasta 10 personas y se puso oscuro.
con hasta 10 personas y ella es una de las 10 personas que yo he elegido porque vamos a dar a luz bastante cerca. Sabemos que vamos a necesitar un poco de atención social cuando estemos en casa, así que hemos decidido que vamos a ser parte de las 10 personas que cada una va a ver. Y salimos hoy, caminamos otra vez 6 kilómetros. Mi partera me ha dicho de caminar lo más que pueda, y esta semana esta es mi primer caminata porque no he tenido energía. Lo bueno que si mi papá está mirando que escuche bien, es donde vamos a caminar es en el barrio donde ella vive, que no está lejos de donde yo estoy. Y podemos hacer una caminata de 4 kilómetros o podemos hacer una caminata de 6 kilómetros de una playa a una segunda playa donde hay árboles y hay menos sol. Así que hoy hicimos la de 6 kilómetros, pero está a solamente 2 salidas de la autorruta del hospital. Así que si empiezan contracciones o si algo pasa o pase lo que pase, estamos como a menos de 10 minutos del hospital donde voy a dar a luz. Así que las dos nos sentimos confortables salir y hacer caminatas juntas y hacerlas un poquito más largas porque las dos tenemos que caminar para que el bebé llegue a su posición. De momento el bebé de ella está... En inglés se llama breached, que significa que está de lado. Todavía la bebé no ha bajado cabeza abajo. El mío sigue bajando más y más. Así que fue una buena caminata. Ahora a tomar un montón de agua. Tengo sed, pero trato de no tomar mientras estamos caminando porque no quiero usar baño público todavía. Aunque siempre estoy con mi agua o mi limpiador de alcohol o mi agua de alcohol. Trato de no usar los lugares públicos por ahora. Pero les voy a mostrar un par de clips de lo que caminamos hoy. Yeah, of course. Okay, we're done here. I'm just filming the plate. Yummy in the tummy. Got your camera too. So green. Yummy in the tummy. Yummy. You do like... Someone take this off my hands. Thank you. Ah, de nada. Oh, la torta. There's cream on. Dorancho. De naranja. De naranja. When I come back, it's rolling. Just for you. Just for you. This is your coffee. ¿Qué quieres, Togi? What's there? A ver, muestra. ¿Cuál? ¿Cuál quieres, Togo? ¿Ese? We check the temperature. ¿Está caliente? Ya sabe que tiene que esperar a que se enfríe el agua. Yeah, I think it's fine. It's not that cold. You ready? Those things and it's just in your mind, you know, like I mean, the taste of a Fanta, you know. But we have to do dentist camp, you know, because it's another. Can you smell it here? Good boy, doggy. Smell the babies. No, now you're jumping. He's like, okay, I'll jump on the baby. ¿Crees que es muy cortito? Es muy poquito que... I'm slobber. Do you think he's too short and that's why he can't reach it? No, he's big enough. A menos que te pongas un treat aquí en el pecho arriba y que él se pare y trate de agarrarlo de aquí.
Oh, we can try that because I can grab his paws. Grabbing all the treats. Go. Grab one. A ver, ven, Togo. Aquí. Sit. Ven. Togo, sit. Up, up. Despacio, Up, up. despacio, Togo. Togo. Acá. Aquí. Tina, what do you want me to do? There. Up. Up, up. Where's the other one? No, no están saliendo. No, se tiene que sentar con masaje. Aquí está. Oh my god. But how do I like It's get like him? black and white. His nose doesn't reach. That's okay as long as he's like in the general vicinity. Take a step back. One step back. So you're centered. Fix your hair. There we go. No, just be a silhouette. Yeah, just like